El sol apenas despuntaba sobre los montes de Judá. Una bruma ligera se levantaba del valle de Elá, donde los ejércitos de Israel se encontraban reunidos. Sus tiendas estaban alineadas en lo alto de la colina, las banderas ondeaban en el viento, y los soldados, aunque armados, llevaban en el rostro una mezcla de cansancio y temor. Era un tiempo oscuro. Durante 40 días consecutivos, un desafío resonaba en aquel valle, un reto que nadie se atrevía a aceptar. En el otro extremo, frente al campamento de Israel, el ejército filisteo se alzaba con orgullo. Sus lanzas brillaban con la primera luz del día y sus guerreros, curtidos por la guerra, reían con desdén. Pero lo que más imponía era la figura que se destacaba sobre todos los demás: Goliat de Gat, un gigante de más de 3 metros de altura, con armadura de bronce que resplandecía como el fuego del sol. Cada mañana descendía al valle y rugía con voz atronadora: ¿no hay entre ustedes un hombre que me enfrente? Si alguien me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán esclavos de los filisteos. El eco de sus palabras se extendía por el valle como un trueno. Los soldados de Israel temblaban y el rey Saúl, que alguna vez fue valiente, ahora guardaba silencio, consumido por la duda. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a responder al desafío del gigante. Mientras tanto, entre las colinas lejanas de Belén, un joven pastor se preparaba sin saber que el destino lo llamaba a esa misma batalla. Su nombre era David, el hijo menor de Isaí, un muchacho de cabellos rojizos, manos endurecidas por el trabajo y corazón lleno de fe. Su vida hasta ese momento había sido sencilla: cuidar ovejas, tocar su arpa, y en las noches mirar las estrellas, convencido de que el Dios de Israel lo había creado para algo más grande. Ese amanecer en el campamento de Israel no parecía diferente de los 40 días anteriores, pero en el cielo había un silencio distinto. Era como si el universo mismo aguardara un giro inesperado en la historia. El miedo dominaba el ejército, pero Dios ya había levantado a un libertador que ni siquiera los generales conocían. Los soldados murmuraban entre sí. Algunos golpeaban sus escudos para darse valor, pero el rugido del gigante volvía a aplastarlos. El sonido del metal de su armadura, el estruendo de sus pasos sobre las piedras del valle, todo aquello parecía invencible. Sin embargo, en medio del temor, la esperanza aguardaba en forma de un joven desconocido, todavía lejos del campo de batalla. La guerra, en apariencia, se decidiría por la fuerza del más grande. Pero lo que estaba por ocurrir demostraría que la verdadera victoria no depende del tamaño de las armas, ni de la estatura del enemigo, sino de la fe puesta en el Dios vivo. Ese amanecer, el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. El valle entero parecía estremecerse con cada paso del coloso. Goliat descendió una vez más desde las filas filisteas, su sombra proyectándose como un muro sobre la arena del campo. El sol, ya más alto, se reflejaba en el bronce de su coraza que cubría su pecho como un muro infranqueable. Sus grebas resplandecían en sus piernas poderosas, y en su espalda colgaba un escudo inmenso, sostenido por su escudero. Su lanza tenía una asta tan gruesa como el rodillo de un telar, y la punta de hierro pesaba lo suficiente para atravesar cualquier armadura. El ejército de Israel lo contemplaba en silencio. Susurros corrían entre los hombres. «Es demasiado grande», decían algunos. «Ni 10 de nosotros juntos podríamos con él», agregaban otros. El rugido del gigante cortó el aire. «Hoy desafío al ejército de Israel. Escojan un hombre que baje a pelear conmigo». El eco retumbó entre las montañas. Los soldados miraron a su rey, esperando que Saúl, ungido y elegido, respondiera al reto. Pero Saúl permanecía sentado bajo su tienda, con la mirada perdida y el corazón abatido. El temor había atrapado incluso al que debía ser la fuerza de su pueblo. Los filisteos rieron desde el otro lado, golpeando sus escudos y lanzando gritos de burla. Cada día que pasaba sin respuesta, la humillación de Israel crecía. Las familias de los soldados, desde las aldeas cercanas, sabían que sus hombres estaban frente a un enemigo imposible de vencer. El aire mismo parecía impregnado de derrota. Sin embargo, en medio de ese escenario de desesperanza, Dios ya había escrito otro destino. El gigante rugía con soberbia, convencido de su poder, pero ignoraba que su voz atronadora solo preparaba el escenario para que la fe de un joven pastor brillara con más fuerza que cualquier armadura.
El desafío no era solamente militar, era espiritual. Goliat no estaba desafiando a Israel, sino al Dios de Israel. Y mientras los hombres temblaban, los cielos aguardaban el momento en que la fe de un corazón puro pondría de rodillas al orgullo de los filisteos. Ese día en el valle no fue una batalla más, fue el inicio de una confrontación entre lo imposible y lo eterno. Y aunque el rugido del gigante dominaba el aire, en el horizonte ya se acercaba el canto de un muchacho cuya fe movería montañas. Mientras en el valle el rugido de Goliat se hacía escuchar por 40º día, en Belén, Isaí, un anciano de corazón sabio, llamaba a su hijo menor, David. Lleva estos panes y granos tostados a tus hermanos que están en la batalla, y entrega estos quesos al capitán de su unidad, dijo con voz firme, colocando la provisión sobre los hombros del muchacho. David, acostumbrado al esfuerzo del campo, partió de madrugada. Con paso ligero atravesó colinas y senderos, con el mismo entusiasmo con el que corría tras un león o un oso cuando amenazaban a su rebaño. Su corazón ardía de curiosidad. Quería ver el campo de guerra, sentir el ambiente donde hombres luchaban por el nombre de Israel. Al llegar al campamento, la escena lo sorprendió. Esperaba ver a un ejército valiente, preparado para la gloria. Pero lo que encontró fue un silencio pesado, rostros tensos y hombres que evitaban mirar hacia el valle. Los estandartes ondeaban, pero el aire estaba impregnado de temor. David corrió hasta donde estaban sus hermanos, Eliab, Abinadab y Samá. Al ver a su hermano menor, Eliab frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto?, dijo con tono áspero. Pero David, sin inmutarse, respondió con calma. Traje provisiones. Padre me envió. En ese momento, el rugido del gigante volvió a sacudir el valle. La voz de Goliat retumbó como un trueno, y David se detuvo, perplejo. Observó cómo los soldados israelitas temblaban y retrocedían ante cada palabra. Vio la humillación reflejada en sus ojos, hombres entrenados en armas que parecían deshechos por el miedo. David preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Las palabras del muchacho parecieron encender un fuego extraño. Algunos se burlaron de él, otros lo miraron con sorpresa, pero nadie pudo ignorar su voz. Era joven, sin armadura, sin lanza, pero en su mirada brillaba algo que el resto había perdido: fe. Los rumores de sus palabras pronto llegaron hasta la tienda del rey. Saúl mandó llamarlo. El destino de Israel estaba empezando a moverse, no por los veteranos de guerra, sino por un pastor desconocido que había llegado al campamento cargando pan y queso. Ese día, en medio de un ejército derrotado por el miedo, apareció la chispa que encendería la llama de la victoria. Los murmullos en el campamento crecían. Algunos soldados se burlaban del atrevimiento de aquel muchacho, otros se sorprendían de su osadía. Las palabras de David habían corrido de tienda en tienda hasta llegar a oídos del rey Saúl. «Tráiganlo ante mí», ordenó. David fue conducido a la tienda real. A su paso, los soldados lo miraban con incredulidad. Un joven pastor, de túnica sencilla, sin espada ni armadura, caminaba con paso firme hacia el lugar donde los más valientes habían fallado en encontrar respuesta. Saúl, sentado bajo un toldo adornado, lo observó con desdén. El contraste entre ambos era evidente: el rey, alto y vestido con túnica real, y David, un muchacho de manos curtidas y ojos llenos de fe. «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él», dijo Saúl, su voz cargada de preocupación. «Eres apenas un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud». David no retrocedió. Con calma y firmeza, respondió: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero, yo lo perseguía, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente». El silencio se apoderó de la tienda. Saúl miró fijamente al joven, y aunque la lógica le gritaba que aquello era imposible, algo en la voz de David le transmitía convicción. Era como si no hablara un pastor, sino un profeta que creía más en Dios que en su propia vida. Finalmente, Saúl dijo: «Ve, y que Jehová esté contigo». Acto seguido, ordenó que trajeran su propia armadura. Colocaron sobre David un casco de bronce, una coraza pesada y le dieron la espada del rey. David intentó caminar, pero apenas podía moverse. El metal pesaba sobre sus hombros, cada paso era torpe, cada movimiento forzado. «No puedo andar con esto, nunca lo he probado», dijo, quitándose la armadura y devolviéndola con respeto.
El campamento observaba atónito. El joven pastor rechazaba lo que todos consideraban necesario para la guerra. En vez de confiar en armas humanas, confiaba en el Dios que lo había sostenido en los campos de Belén. David salió de la tienda con la misma túnica sencilla, tomó su cayado de pastor, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su zurrón. Con su honda en la mano, caminó hacia el valle. Ese instante quedó grabado como un momento de contraste eterno, un ejército confiando en armaduras y temiendo al enemigo, y un joven confiando solo en el Dios viviente. El destino estaba por cambiar. El campamento de Israel quedó en silencio. Todos los soldados observaban incrédulos como aquel joven, sin armadura ni espada, descendía hacia el valle con paso firme. David llevaba en una mano su cayado de pastor y en la otra la honda, mientras el zurrón colgaba de su hombro con las 5 piedras lisas que había tomado del arroyo. Su túnica ondeaba con el viento, y aunque su figura parecía frágil, su corazón ardía con una fe inquebrantable. Cada paso retumbaba más en los corazones de quienes lo miraban que en el suelo mismo. El contraste era insoportable. De un lado, el ejército de Israel, armado pero paralizado por el miedo; del otro, un joven pastor avanzando solo, confiado en el Dios de los cielos. Al ver la escena, los filisteos estallaron en carcajadas. Algunos señalaron a David con burla, otros lanzaron gritos de desprecio. ¿Ese es su guerrero? ¿Ese muchacho viene a pelear contra nuestro campeón? Pero David no se detuvo. Su mirada no estaba en los soldados, ni en la multitud, sino en el gigante que rugía en el centro del valle. Para él, aquello no era una lucha de carne y sangre, sino un desafío contra el nombre del Dios viviente. Goliat, al verlo acercarse, avanzó con pasos pesados, cada uno haciendo temblar la tierra. Su escudero iba delante, sosteniendo el inmenso escudo. El coloso se detuvo, miró a David de arriba abajo y soltó una risa burlona que resonó como un trueno en el valle. ¿Soy acaso un perro, para que vengas contra mí con palos? Rugió, señalando el cayado de David. Las risas de los filisteos se multiplicaron, pero David no se inmutó. Su fe lo sostenía como una muralla invisible, y su corazón latía con un ritmo de certeza. Cada paso que daba lo acercaba no a la derrota, sino a la gloria de Dios. Los soldados de Israel contenían el aliento. Muchos esperaban ver al joven caer en segundos, otros apartaban la mirada para no presenciar lo que creían sería una masacre. Pero en el cielo, los ángeles aguardaban. Este no era el descenso hacia la muerte, era el ascenso hacia la victoria. David, con voz firme, declaró en su interior: no confío en espada ni lanza. Jehová es mi fuerza, y él me dará la victoria. El valle de Elá se convirtió en un escenario donde el tiempo pareció detenerse. A un lado, el poder humano con toda su arrogancia. Al otro, la fe desnuda de un pastor que caminaba hacia lo imposible. La batalla más épica de Israel estaba a punto de comenzar. El aire del valle de Elá estaba cargado de tensión. Cada hoja movida por el viento parecía un tambor que anunciaba la confrontación más inesperada en la historia de Israel. David avanzaba con paso firme, sus 5 piedras lisas reposando en el zurrón, su honda lista en la mano. La mirada de los soldados israelitas se encontraba fija en él, entre el miedo y la esperanza, conscientes de que la historia estaba a punto de escribirse. Goliat se detuvo en el centro del valle y rugió con voz atronadora: «Acércate, perro. ¿Vas a pelear conmigo con palos? Yo te aplastaré y le daré tu carne a las aves del cielo». David levantó la cabeza, y con una calma que desafiaba toda lógica, respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy él te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que no hay fuerza humana que pueda contra el poder de Dios». El gigante bufó, incrédulo. Su arrogancia se enfrentaba por primera vez a una fe que no conocía miedo. Los filisteos miraban sorprendidos, algunos comenzaron a dudar, cuestionando la aparente locura de su campeón. David avanzó unos pasos más, y la tensión se volvió casi tangible. Cada piedra en su zurrón era un recordatorio de su preparación, cada respiración un acto de fe. No dependía de armas humanas ni de armaduras. Su fuerza residía en algo más grande que él, algo que el gigante no podía medir ni comprender: la presencia del Dios viviente. Goliat, levantando su lanza, intentó intimidarlo con su imponente altura y fuerza, pero David no retrocedió ni un instante. Observó al gigante con precisión, analizando sus movimientos,
esperando el instante exacto para actuar. Cada segundo que pasaba parecía eterno, mientras los vientos del valle susurraban promesas de victoria a aquel joven pastor. Los soldados israelitas contenían la respiración. Nunca antes habían presenciado semejante osadía. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo la fe de David como un arma más poderosa que cualquier espada. David se preparó, colocando una piedra lisa en la honda, girando la cuerda con precisión. Su corazón latía con la certeza de que no estaba solo, que cada paso, cada movimiento, era guiado por la mano de Dios. La tensión llegó a su punto máximo. El gigante levantó la lanza, y en ese instante, la historia del valle de Elá estaba a punto de cambiar para siempre. El sol brillaba en lo alto del valle, iluminando cada detalle de la arena, las rocas y las armaduras de los ejércitos. El viento parecía detenerse por un instante, como si toda la creación contuviera la respiración. David, con paso firme, avanzó unos metros más. Colocó con cuidado una piedra lisa en su honda, girando la cuerda con destreza que había aprendido mientras cuidaba las ovejas. Cada movimiento era preciso, medido, lleno de concentración y fe. Goliat, confiado en su fuerza, se preparaba para aplastar al joven pastor con un golpe rápido y letal. Su lanza, más grande que cualquier hombre, se alzaba con arrogancia. Los filisteos, seguros de la victoria, rugían con entusiasmo. El ejército de Israel, paralizado por el miedo, apenas podía mirar. La escena parecía imposible, un gigante invencible frente a un muchacho sin armadura. Pero David no veía al gigante con los ojos de la carne. Él veía al Dios viviente detrás de cada roca, cada viento, cada susurro del valle. Sus labios pronunciaron una oración silenciosa. Jehová, guíame hoy. Que tu nombre sea glorificado. Con un movimiento rápido, la piedra giró en la honda, ganando velocidad, y David la lanzó con toda su fuerza y precisión. La roca surcó el aire, trazando un arco perfecto, brillando con la luz del sol. El tiempo pareció detenerse. Cada soldado, cada espectador, contuvo la respiración. La piedra golpeó la frente del gigante. Un silencio absoluto cubrió el valle por un instante. Goliat tambaleó, su fuerza desvaneciéndose al instante. El gigante, que había aterrorizado a ejércitos durante 40 días, cayó de bruces en la arena, derrotado no por la fuerza humana, sino por la fe de un joven pastor y el poder del Dios de Israel. Los filisteos quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. Los soldados de Israel, al ver a su enemigo caído, comenzaron a gritar de júbilo. El miedo que había dominado sus corazones se transformó en esperanza. El valle entero vibró con una energía renovada, y la gloria de Dios se hizo visible a través de un acto simple, pero lleno de poder. David, respirando con calma, se acercó al gigante caído. No se jactó ni celebró con arrogancia. Su mirada era de gratitud y reverencia, consciente de que la victoria no era suya, sino de Dios. Ese momento quedó grabado en la historia. Un joven pastor, armado solo con fe, cayendo sobre un gigante que parecía invencible, mostrando que la fuerza verdadera no reside en el tamaño ni en las armas, sino en confiar en el poder de Dios. El valle de Elá, aquel día, se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, valor y fe inquebrantable. El silencio del valle se rompió de manera inesperada. Un grito de júbilo surgió de los soldados de Israel. El gigante que había aterrorizado al ejército durante 40 días y 40 noches había caído. Goliat, el coloso invencible, estaba derrotado. Los filisteos miraban con incredulidad, paralizados por la caída de su campeón. El aire estaba cargado de asombro y miedo, un miedo que no venía de un joven pastor, sino del poder de un Dios que había actuado de manera milagrosa. David caminó con paso firme hacia el gigante, su honda colgando con naturalidad, y colocó sus manos sobre la frente de Goliat. No había orgullo ni arrogancia, solo gratitud. Su corazón estaba lleno de reverencia, consciente de que aquella victoria no era suya, sino del Señor de los ejércitos. Los filisteos, al ver que su líder había caído, comenzaron a huir en desorden. Sus escudos golpeaban el suelo, lanzas y armas fueron abandonadas, y sus gritos de burla se convirtieron en lamentos de derrota. Cada paso que daban era una huida hacia la vergüenza y la desorganización. El miedo había cambiado de bando, y el campamento de Israel se llenó de energía renovada. Los soldados israelitas, antes paralizados por el temor, ahora avanzaban con confianza. Sus ojos reflejaban la luz de la esperanza y el valor que habían perdido durante días de silencio y miedo. Cada hombre comenzó a gritar alabanzas al Dios de Israel, mientras recogían las armas de los filisteos abandonadas.
Era un cambio radical. El ejército temeroso ahora se convertía en un ejército victorioso, inspirado por la fe y el coraje de un joven pastor. David permaneció firme junto al gigante caído, respirando con calma. No había prisa, no había miedo, solo la certeza de que Dios había actuado. Cada soldado que pasaba junto a él sentía la energía de la victoria y la inspiración que un solo corazón confiado puede traer a todo un pueblo. La noticia de la derrota del coloso se esparció rápidamente. Desde las aldeas cercanas, familias comenzaron a mirar hacia el valle, viendo cómo la fe y la valentía habían superado a la fuerza bruta. El nombre de David empezaba a resonar, no como un joven pastor cualquiera, sino como un ejemplo de coraje, fe y obediencia al Señor. Ese día, el valle de Elá dejó de ser un lugar de temor. Se transformó en un símbolo eterno de que lo imposible puede ser posible cuando se confía plenamente en Dios. La historia de David y Goliat se convertiría en leyenda, enseñando a generaciones futuras que la fe puede derribar gigantes y que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el corazón que confía en el Todopoderoso. El eco de los gritos de victoria llenó el valle, alcanzando la tienda del rey Saúl. Sentado en su trono improvisado, el rey observaba desde la distancia cómo los soldados de Israel avanzaban con entusiasmo y cómo los filisteos huían en desorden. Su mirada reflejaba asombro y una mezcla de alivio y respeto. La derrota de Goliat no solo había salvado al ejército de Israel, sino que también había demostrado el poder del Dios que Saúl servía. David, aún con la túnica sencilla y la honda colgando, fue llevado ante el rey. Los soldados rodeaban al joven, murmurando entre sí con admiración y asombro. La gloria de aquel momento no pertenecía a la fuerza humana, sino a la fe que había guiado cada movimiento de David. Saúl, con voz firme pero cargada de emoción, se dirigió al joven. «David, tú has hecho lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Has demostrado que la fe en Jehová es más fuerte que la fuerza de cualquier gigante. Tu valentía será recordada por toda Israel». Los soldados israelitas comenzaron a aclamar a David, levantando sus voces en un coro de celebración que resonaba por todo el valle. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, todos compartían la emoción de una victoria inesperada pero milagrosa. Las trompetas sonaron y los estandartes ondearon, señalando el triunfo del valor guiado por la fe. David permaneció humilde. No buscaba la gloria personal, sino que su mirada estaba llena de gratitud hacia Dios. Su corazón entendía que la victoria no era suya, sino del Señor que lo había protegido y guiado desde los campos de Belén hasta el valle de Elá. Los filisteos, derrotados y dispersos, habían perdido no solo a su campeón, sino también el control de la batalla y la moral. Israel celebraba, pero David, consciente de la magnitud de lo sucedido, sabía que cada acto de fe y valentía tenía un propósito más grande que la simple victoria militar: demostrar que Dios podía hacer lo imposible a través de aquellos que confían plenamente en Él. El rey Saúl, finalmente, levantó la mano y ordenó que David fuera reconocido públicamente ante todo el ejército. Aquella aclamación marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida del joven pastor, un capítulo donde la humildad y la fe se convertirían en la fuerza que inspiraría a todo un pueblo. Ese día, el valle de Elá se convirtió en un escenario de gloria y enseñanza, donde la valentía de un joven y la guía de Dios mostraron que ningún gigante, por grande que sea, puede vencer a quien confía en el poder divino. El sol comenzaba a descender, bañando el valle de Elá con tonos dorados y cálidos. La batalla había terminado, pero la emoción todavía flotaba en el aire como un fuego que no se apaga. Los soldados de Israel, llenos de júbilo, recorrían el valle recogiendo armas abandonadas y compartiendo abrazos de alivio. Los cantos de victoria resonaban, mezclados con lágrimas de gratitud y voces que proclamaban el nombre de Jehová. David, aún con la túnica sencilla, caminaba entre la multitud. No había orgullo en sus pasos, solo humildad y reverencia. Cada hombre y mujer que lo veía pasaba frente a él, algunos tocaban su hombro, otros lo miraban con admiración silenciosa. En sus ojos brillaba la comprensión de que la fe y el valor podían superar cualquier obstáculo, incluso los más imposibles. Los ancianos del campamento se acercaron, reconociendo la obra de Dios a través de aquel joven. «Este muchacho ha traído salvación a nuestro pueblo», decía uno, con voz temblorosa por la emoción. «Hoy hemos visto la mano de Jehová obrando directamente entre nosotros». Niños y jóvenes corrían alrededor, imitando los gestos de David, levantando pequeñas piedras imaginarias, recordando la valentía de aquel pastor que se había enfrentado a un gigante. La historia comenzaba a escribirse en la memoria colectiva, no solo como una victoria militar, sino como una lección eterna de fe y confianza en Dios. David fue llevado al centro del campamento, donde los sacerdotes y ancianos lo bendijeron,
orando por su protección y reconociendo que su valentía era un ejemplo para todo Israel. La victoria no se celebraba solo por la derrota de un enemigo físico, sino porque demostraba que Dios podía usar lo pequeño y aparentemente débil para cumplir sus propósitos. Los cantos de celebración se mezclaban con narraciones de lo sucedido, cada voz relatando la caída del gigante con un asombro renovado. La gloria de Dios se manifestaba en cada gesto, en cada rostro iluminado por la esperanza y la gratitud. El pueblo comprendió que, aunque los gigantes puedan parecer invencibles, la fe puede transformar la realidad, y que cada desafío se vuelve posible de vencer cuando se confía plenamente en el Todopoderoso. Esa noche, alrededor de fogatas, bajo un cielo estrellado que parecía contemplar la historia, Israel celebró. La valentía de David se convirtió en símbolo de inspiración, y el valle de Elá en un recordatorio eterno de que la fe puede derribar gigantes. Con la victoria asegurada y el campamento lleno de júbilo, el rey Saúl decidió honrar al joven pastor que había cambiado el destino de Israel. Los soldados se apartaron mientras David se acercaba al trono real improvisado bajo el toldo del rey, cubierto por estandartes y símbolos del poder de Israel. Saúl lo observó con una mezcla de respeto, asombro y gratitud. «David», dijo el rey con voz solemne, «has hecho lo que nadie más pudo. Has demostrado que la fuerza no reside en el tamaño ni en la espada, sino en la fe en el Dios viviente. Hoy tu valentía salva a Israel, y tu nombre será recordado por generaciones». El rey tomó la mano de David y la estrechó con firmeza, luego ordenó que se le otorgara un lugar de honor en el ejército. Además, lo recompensó con regalos, vestiduras finas que resaltaban su humildad y una espada ceremonial, símbolo de su victoria y de la protección divina. Pero David, fiel a su naturaleza, recibió los honores con humildad, consciente de que toda la gloria pertenecía a Jehová. Los soldados y ancianos del campamento rodearon al joven, felicitándolo y proclamando su valentía. Algunos incluso lloraban de emoción, recordando cómo la fe de un solo hombre había cambiado el destino de todo un pueblo. Cada gesto de reconocimiento era también una enseñanza. El valor no se mide por la fuerza física, sino por la confianza en Dios y la integridad del corazón. Mientras David aceptaba los honores, su mente recordaba los días en que cuidaba las ovejas en los campos de Belén. Lo que parecía simple trabajo pastoral, lleno de soledad y desafíos, había sido su preparación para este momento de gloria. Cada piedra recogida, cada enfrentamiento con animales salvajes, había sido un ensayo de fe y valor. Saúl, impresionado, continuó: «Israel debe aprender de ti, David. Que tu ejemplo inspire a cada soldado a confiar más en Dios que en su espada. Que tu fe guíe nuestro pueblo y nos recuerde que no hay gigante demasiado grande cuando Dios está con nosotros». David se inclinó respetuosamente ante el rey, aceptando la recompensa y el reconocimiento no como un triunfo personal, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. El campamento entero celebró, comprendiendo que la victoria de David era también un llamado a la esperanza y a la fe inquebrantable. Ese día, el valle de Elá no solo fue testigo de una batalla épica, sino del nacimiento de un héroe cuyo corazón confiaba plenamente en Dios, recordando a Israel y al mundo que la verdadera grandeza proviene de la fe y la obediencia divina. La victoria de David resonó más allá del valle de Elá. Noticias del enfrentamiento con Goliat se extendieron por aldeas y ciudades, atravesando colinas y valles, llegando a cada rincón de Israel. La historia del joven pastor que había vencido a un gigante con fe y una honda se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que temían imposibles. Los soldados que habían temido enfrentarse a Goliat comenzaron a entrenar con renovado valor. Cada uno recordaba la valentía de David y entendía que la fuerza no solo se encontraba en el músculo o la espada, sino en la confianza absoluta en Dios. Jóvenes y ancianos relataban la hazaña frente a fogatas, enseñando a los niños que incluso los más pequeños, si confían en Dios, pueden superar cualquier desafío. David, ahora reconocido por todo Israel, no permitió que la gloria lo cambiara. Continuaba cuidando a su pueblo con humildad, enseñando con su ejemplo que la fe es más poderosa que cualquier arma. Su victoria había creado un precedente. La valentía guiada por Dios podía inspirar a toda una nación. En cada rincón del reino, los habitantes comenzaron a referirse a David no solo como un héroe, sino como un ejemplo de obediencia y coraje. Cada historia contada, cada canción entonada junto al fuego, reforzaba la certeza de que Israel tenía un líder cuyo corazón estaba alineado con Dios. Incluso los enemigos de Israel empezaron a hablar con respeto y temor del joven que había enfrentado a Goliat. Su nombre se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene del corazón que confía en lo divino, y que ningún gigante puede resistirse a la fe y la determinación guiadas por Dios. Con el tiempo,
La valentía de David trascendió la historia de la batalla. Se convirtió en un legado que enseñaba que la fe puede transformar la realidad, que los desafíos más grandes pueden ser superados y que Dios puede usar a los humildes y pequeños para lograr hazañas imposibles. El Valle de Elá se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, inspiración y fe inquebrantable, recordando a cada generación que la verdadera fuerza proviene de la fe y la obediencia a Dios. La historia de David y Goliat no era simplemente un relato de guerra, era un recordatorio eterno de que la fe y la confianza en Dios pueden mover montañas y derribar gigantes. En los días posteriores a la batalla, todo Israel reflexionaba sobre lo ocurrido en el Valle de Elá, comprendiendo que la verdadera victoria no se mide por la fuerza física, sino por la valentía de un corazón que confía en lo divino. David, sentado bajo un árbol al borde del valle, meditaba sobre su experiencia. Cada piedra lanzada, cada paso hacia el gigante, había sido guiado por la mano de Dios. La confianza que había sentido no provenía de su habilidad, sino de la certeza de que Jehová estaba con él. La lección era clara: los gigantes de la vida, ya sean miedos, desafíos o injusticias, pueden ser superados cuando se confía plenamente en Dios. El pueblo, al escuchar los relatos de los testigos, comenzó a internalizar un mensaje profundo: la fe verdadera transforma la realidad. La arrogancia del gigante, que parecía invencible, no pudo resistir la certeza de un joven que sabía que Dios estaba de su lado. Israel entendió que la fuerza humana tiene límites, pero la fe en el Todopoderoso no conoce barreras. Los ancianos del reino comenzaron a enseñar a los jóvenes que cada desafío es una oportunidad para confiar más en Dios. Las canciones y los relatos sobre David no solo celebraban la victoria, sino que transmitían la lección espiritual: no importa cuán grande sea el obstáculo, la fe inquebrantable puede llevar a la victoria. David, aunque reconocido como héroe y líder, permaneció humilde, recordando que toda la gloria pertenecía a Dios. Sus acciones demostraban que la verdadera grandeza no reside en el poder o el reconocimiento humano, sino en servir con integridad y fe. El Valle de Elá se convirtió así en un símbolo vivo de esperanza, valentía y confianza en el Dios que obra milagros a través de aquellos que creen. El mensaje espiritual de la victoria de David sigue resonando hasta hoy: que ningún gigante es demasiado grande cuando Dios guía nuestros pasos, que la fe supera cualquier miedo y que la obediencia y el valor unidos a la confianza en lo divino pueden cambiar la historia. La victoria sobre Goliat no marcaba el final del camino de David, sino el comienzo de un viaje lleno de desafíos y oportunidades para demostrar su fe y liderazgo. Mientras Israel celebraba, David entendía que cada victoria era un recordatorio de que Dios tenía un plan más grande para él, un propósito que iba más allá del Valle de Elá. En las semanas siguientes, David entrenaba con dedicación, no solo fortaleciendo su habilidad con la honda, sino también aprendiendo estrategias, escuchando a los ancianos y observando a los líderes del ejército. Cada acción estaba guiada por la sabiduría que la experiencia le había otorgado y la certeza de que su confianza debía permanecer en Jehová, no en sus propias fuerzas. El joven pastor comprendió que los desafíos futuros podrían ser aún mayores. La fama adquirida traía admiración, pero también envidias y oposiciones. La valentía que había demostrado debía convertirse en disciplina, y su fe debía transformarse en ejemplo para todo Israel. Cada paso que daba estaba lleno de reflexión: cómo liderar, cómo inspirar a otros y cómo mantenerse humilde en medio de la gloria. Los soldados lo observaban con respeto, no solo por la hazaña que había logrado, sino por la forma en que actuaba con integridad y sin arrogancia. David enseñaba a los más jóvenes que la verdadera fuerza no reside en la fama o en las victorias visibles, sino en la preparación, la paciencia y la obediencia a Dios. Cada historia contada alrededor de fogatas incluía lecciones de valor, estrategia y fe inquebrantable. Mientras el sol caía sobre el valle, David meditaba sobre su futuro. Sabía que más gigantes y desafíos aparecerían en su camino, y que su rol como líder requeriría tanto valentía como sabiduría. La victoria sobre Goliat había demostrado lo que la fe podía lograr, pero la preparación constante y el aprendizaje continuo asegurarían que cada reto venidero fuera enfrentado con fuerza, claridad y confianza en Dios. El legado de David no solo se consolidaba en la historia de un gigante derrotado, sino en la enseñanza de que la fe combinada con la preparación crea líderes capaces de transformar destinos y guiar a un pueblo hacia la esperanza y la victoria. Con el paso del tiempo, David se convirtió en un símbolo de valentía y fe para todo Israel. La victoria sobre Goliat no solo había salvado al ejército y al pueblo, sino que había marcado el inicio de un liderazgo guiado por la obediencia y la confianza en Dios. Cada aldeano, cada soldado, conocía la historia de aquel joven pastor que se había enfrentado a un gigante y había triunfado por su fe inquebrantable. El rey Saúl, aunque con sentimientos encontrados por la fama de David,
Reconoció la sabiduría de Dios en sus actos y continuó apoyando su crecimiento como líder. David no buscaba la gloria personal, su corazón permanecía humilde y enfocado en el bienestar del pueblo. Sus victorias enseñaban que la verdadera fuerza de un líder no reside en la autoridad ni en la fama, sino en la integridad, la valentía y la fe. Los ejércitos israelitas, inspirados por su ejemplo, aprendieron a confiar en Dios y a enfrentar desafíos con determinación. Cada batalla futura se libraba no solo con armas, sino con la certeza de que la fe guiaba sus pasos. La valentía de David se convirtió en una enseñanza viva, que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados cuando se confía plenamente en el Todopoderoso. David también inspiró a las generaciones futuras. Los niños crecían escuchando relatos sobre su astucia, su valentía y su humildad. Las canciones y poemas sobre su hazaña se transmitían de padres a hijos, recordando que la fe puede derribar gigantes, que la obediencia y el coraje superan cualquier obstáculo y que el verdadero liderazgo nace del corazón que confía en Dios. El Valle de Elá quedó marcado como un símbolo eterno de esperanza, fe y victoria. Cada piedra, cada árbol y cada colina recordaba la hazaña de un joven pastor que, con una onda y la guía de Dios, cambió el curso de la historia de Israel. Su legado trascendió el tiempo y la fama. Enseñó que la grandeza se mide por la fe, la humildad y la valentía, y que Dios puede usar a los más humildes para cumplir propósitos extraordinarios. Así, la historia de David y Goliat no solo perduró como un relato de batalla, sino como un testimonio eterno del poder de la fe y la obediencia. Un recordatorio de que ningún gigante es demasiado grande cuando Dios guía nuestros pasos, y que cada acto de valentía inspirado por la fe puede transformar el destino de un pueblo. Y así termina la increíble historia de David y Goliat, un ejemplo eterno de valentía y fe. Si quieres seguir aprendiendo y viendo historias épicas de la Biblia que inspiran y enseñan, asegúrate de suscribirte, dar like y compartir este vídeo con tus amigos y familia. No olvides activar la campana de notificaciones, porque cada semana traemos nuevas historias que cambiarán la forma en que ves la Biblia y te llenarán de esperanza. Nos vemos en la próxima aventura épica.